La carretera 37. No está en ningún mapa turístico. No la encontrarás en ninguna guía de viajes. Pero si te pierdes, si te desvías de las rutas principales, si la noche te atrapa y el GPS falla, es posible que te encuentres con ella. La carretera 37 es un tramo de asfalto serpenteante que atraviesa un bosque antiguo, un lugar donde los árboles se retuercen como garras y la luz del sol apenas logra penetrar. Nadie sabe quién la construyó, ni por qué. Los lugareños evitan hablar de ella, y los que lo hacen en voz baja, con una mirada de miedo en los ojos. Empecé a investigar sobre la carretera 37 después de leer un hilo en un foro online. Un tipo, anónimo, contaba una historia escalofriante sobre un viaje nocturno. Hablaba de una sombra, como la mencioné antes, que lo perseguía por la carretera. Al principio pensó que era un truco de la luz, un reflejo. Pero la sombra se movía con él, siempre un poco por delante, alargándose y contorsionándose de formas imposibles. Terminó abandonando el coche en medio del bosque y huyendo a pie, hasta que encontró una gasolinera a kilómetros de distancia. Nunca volvió a conducir por la carretera 37. Me intrigó. Soy un aficionado a lo paranormal, a las historias sin explicación. Soy escéptico, por supuesto, pero me gusta explorar lo desconocido. Así que decidí investigar más. Encontré más historias, todas similares. Conductores perdidos, sombras que los persiguen, una sensación de pavor constante. Algunas personas hablaban de alucinaciones, de fatiga, de estrés. Pero había algo en esas historias que no encajaba, algo que sugería que había algo más, algo real. Decidí conducir por la carretera 37. Era una noche sin luna, el cielo cubierto de nubes negras. Llevaba mi cámara, mi micrófono, mi linterna. Quería documentar todo, por si acaso. Al principio, la carretera era como cualquier otra. Un tramo de asfalto vacío, rodeado de árboles oscuros. El silencio era profundo, interrumpido solo por el sonido del motor de mi coche y el crujir de las hojas bajo las ruedas. Después de unos kilómetros, empecé a sentirme observado. No podía verlo, pero lo sentía. Una presencia, algo que me miraba desde la oscuridad. Aceleré el coche, intentando sacudirme esa sensación. Pero no funcionó. La sensación persistía, haciéndose más intensa con cada kilómetro que avanzaba. Entonces la vi. A lo lejos, entre los árboles, una sombra. Al principio pensé que era un animal, un ciervo quizás. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que era diferente. Era una sombra, sí, pero una sombra que se asemejaba a la mía. Una sombra que tenía mi forma, mi altura, mi silueta. Pero estaba deformada, distorsionada, como si estuviera hecha de humo y pesadillas. La sombra se movía por la carretera, siempre un poco por delante de mi coche. Aceleré, intentando alcanzarla. Pero la sombra era más rápida. Se alejaba de mí, deslizándose entre los árboles con una facilidad antinatural. Empecé a sentir pánico. El miedo me atenazaba el pecho, impidiéndome respirar. Miré por el espejo retrovisor, pero no vi nada. Solo la carretera vacía y los árboles oscuros. La sombra estaba justo delante de mí, cada vez más cerca. Intenté frenar, pero era demasiado tarde. El coche derrapó sobre el asfalto mojado y me estrellé contra un árbol. El impacto me dejó aturdido, pero ileso. Salí del coche, temblando de miedo. La sombra estaba allí, de pie frente a mí, en la oscuridad. Era más alta que yo, más grande, más oscura. Su forma era grotesca, como si estuviera hecha de sombras y pesadillas. Me miró, y sentí una oleada de terror que me paralizó. La sombra extendió una mano hacia mí. Una mano que era una copia distorsionada de la mía. Sentí que mi propia sombra se movía por separado de mí, alejándose, fusionándose con la sombra frente a mí. Era como si mi propia identidad se estuviera desvaneciendo, disolviéndose en la oscuridad. Intenté gritar, pero no salía ningún sonido. Estaba atrapado, paralizado por el miedo. La sombra se acercó más, y sentí su frío aliento en mi rostro. De repente, escuché un ruido. El sonido de un motor de coche. Miré hacia atrás, y vi unos faros que se acercaban por la carretera.
La sombra se desvaneció, desapareciendo en la oscuridad. El coche se detuvo junto a mí. Un hombre salió del coche y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo era un susto. Él me miró con una expresión extraña en su rostro. Luego, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo, ten cuidado con tu sombra. Siempre está observándote. Conduje de regreso a casa, temblando de miedo. No volví a conducir por la carretera 37. Pero nunca olvidaré lo que vi esa noche. La sombra. La sombra que se parecía a la mía, pero que siempre estaba un paso por delante. Desde entonces, he estado investigando más sobre la carretera 37. He encontrado más historias, más testimonios. Y he llegado a una conclusión inquietante. La sombra no es un fantasma, no es un animal. Es algo más. Es una manifestación de nuestros propios miedos, de nuestras propias inseguridades, de nuestros propios demonios internos. Es una representación oscura de nosotros mismos, de todo lo que reprimimos, de todo lo que tememos. La carretera 37 es un espejo. Un espejo que refleja nuestra oscuridad interior. Y si miras demasiado tiempo, corres el riesgo de perderte en ella. De convertirte en la sombra. Ahora, cada vez que veo mi sombra, me pregunto si es realmente mía. Si no es una criatura que me observa desde la oscuridad, esperando el momento oportuno para apoderarse de mí. Y cada vez que conduzco por la noche, me pregunto si no me estoy acercando a la carretera 37. A la carretera donde todos cuentan la misma sombra. Y cada noche, miro a mi alrededor, buscando la sombra que me persigue. La sombra que siempre está un paso por delante. Porque sé que está ahí. Lo sé. Siempre está ahí. La pregunta ya no es si la verás, sino si podrás distinguir tu propia sombra de la que te persigue. Script, pero la historia no termina ahí. He descubierto algo más perturbador. Las personas que han tenido encuentros con la sombra en la carretera 37, no solo ven su propia imagen distorsionada, sino que también experimentan una pérdida gradual de recuerdos. Pequeños al principio, como el nombre de un amigo o la fecha de nacimiento de un familiar. Luego, recuerdos más importantes, momentos clave de su vida. Es como si la sombra no solo se alimentara de su miedo, sino también de su identidad, de su propia esencia. He estado analizando los testimonios, buscando patrones. Y he encontrado uno recurrente. Todos los testigos mencionan un punto específico en la carretera, un cruce donde aparentemente la sombra se vuelve más intensa, más palpable. Un cruce sin nombre, marcado por un viejo letrero oxidado que apenas se puede leer. Un letrero que, según algunos, indica el camino a el olvido. Decidí volver a la carretera 37, pero esta vez, con un propósito más claro. Quería llegar a ese cruce, documentar lo que allí encontrara, y, si fuera posible, entender qué estaba pasando. Preparé mi equipo, revisé mi coche, y me aseguré de tener suficiente batería para la cámara y el micrófono. Esta vez, no iba a huir. Iba a enfrentar a la sombra. Al llegar a la carretera 37, la sensación de inquietud volvió a apoderarse de mí. El bosque parecía más denso, más oscuro. Los árboles se retorcían de forma aún más grotesca, como si me estuvieran observando. La carretera se extendía ante mí, serpenteante y amenazante. Conduje lentamente, prestando atención a cada detalle. Cada sombra, cada sonido, cada movimiento. Sabía que la sombra estaría allí, esperándome. Y tenía razón. Después de unos kilómetros, empecé a verla. A lo lejos, entre los árboles, una silueta oscura que se asemejaba a la mía. La sombra se movía por la carretera, siempre un poco por delante de mi coche. Esta vez, era más nítida, más definida. Podía ver sus contornos, su forma grotesca. Aceleré el coche, intentando alcanzarla. Pero la sombra era más rápida. Se alejaba de mí, deslizándose entre los árboles con una facilidad antinatural. La sensación de pánico volvió a atenazarme el pecho. Llegué al cruce. El viejo letrero oxidado, con las letras apenas legibles, apuntaba a un camino que se internaba en el bosque, hacia lo desconocido. El olvido. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La sombra estaba allí, de pie frente al letrero, esperándome.
Era más alta que yo, más grande, más oscura. Su forma era grotesca, como si estuviera hecha de sombras y pesadillas. Me miró, y sentí una oleada de terror que me paralizó. Esta vez, la sombra no extendió una mano hacia mí. En lugar de eso, empezó a hablar. Una voz gutural, distorsionada, que parecía provenir de las profundidades de mi propia mente. ¿Por qué huyes de ti mismo?, dijo la sombra. ¿Por qué te niegas a aceptar tu oscuridad? Me quedé sin palabras. No sabía qué responder. La sombra continuó: todos tenemos sombras dentro de nosotros. Miedos, inseguridades, demonios internos. La carretera 37 no te muestra tu sombra, te la recuerda. Te obliga a enfrentarte a la verdad. A aceptar que eres tanto luz como oscuridad. Empecé a sentirme mareado. La cabeza me daba vueltas. La sombra se acercó más, y sentí su frío aliento en mi rostro. Me di cuenta de que la sombra no era una entidad separada de mí. Era una parte de mí mismo, una parte que había estado reprimida durante mucho tiempo. La sombra extendió una mano hacia mi cabeza, y sentí una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Empecé a recordar cosas. Recuerdos que había olvidado, recuerdos que había reprimido. Recuerdos dolorosos, recuerdos traumáticos. Vi mi infancia, mis fracasos, mis miedos. Vi todo lo que había intentado olvidar. Y me di cuenta de que la sombra no era una amenaza, sino una oportunidad. Una oportunidad para aceptar mi oscuridad, para integrarla en mi ser, para convertirme en una persona más completa. La sombra se desvaneció, desapareciendo en la oscuridad. Pero esta vez, no sentí miedo. Sentí paz. Sentí aceptación. Conduje de regreso a casa, sintiéndome diferente. Ya no temía a mi sombra. Sabía que era una parte de mí, una parte que necesitaba ser aceptada. Y sabía que la carretera 37 no era un lugar de terror, sino un lugar de transformación. Pero la historia no acaba aquí. He seguido investigando, buscando respuestas. Y he descubierto algo aún más inquietante. La carretera 37 no es solo una carretera. Es un portal. Un portal a una dimensión oscura, donde las sombras cobran vida. Un portal que se abre cuando uno se enfrenta a sus propios miedos. Y he llegado a una conclusión aterradora. La sombra que me persigue no es solo una manifestación de mi propia oscuridad. Es una entidad consciente, una criatura que se alimenta de la energía de las personas que se pierden en la carretera 37. Una criatura que busca expandir su poder, conquistando corazones y mentes. La carretera 37 no es solo un reflejo de nuestra oscuridad interior. Es una puerta de entrada a una realidad mucho más oscura, mucho más peligrosa. Y si no tenemos cuidado, podríamos terminar perdiéndonos en ella para siempre. Y convertirnos en parte de la sombra.